El acto simbólico lo que le da la fuerza es la intención, no la acción, pero lo que define el resultado es la intención. Personas que tienen problemas con la pareja y constantemente sufren accidentes del lado derecho de su carro. Para los seres humanos, la tos es como el ladrido. Manifestar que estoy molesto y que me siento atacado. El verdadero perdón es cuando te das cuenta que nada tienes que perdonar. Fernando Sánchez es director y fundador del único instituto de biodesprogramación en México, en el que se han conseguido innovaciones mundiales en la biodesprogramación de las adicciones, suicidios y otros eventos traumáticos en la vida de muchas personas. Fernando Sánchez, bienvenido a Mindalia. Hola, gracias. Me gustaría preguntarte, Fernando, ¿por qué enfermamos? Para comenzar nuestra conversación. Bueno, mira, derivado de los descubrimientos del doctor alemán Rick Hammer, hoy podemos saber que enfermamos por nuestra percepción. El cerebro siempre está al tanto de lo que vivimos y trata de ajustar nuestro cuerpo, nuestras reacciones biológicas a las situaciones que estamos viviendo en cada momento. Por ejemplo, si hoy tuviera yo o cualquier otra persona un evento de riesgo, subiría la presión, subiría el azúcar, se dilataría la pupila. Todo esto, inclusive podría haber diarrea o cualquier otro síntoma, a lo mejor por un breve momento, en un tipo de epicrisis, un breve instante, pero se alteraría el cuerpo, orgánicamente habría alteración, y lo que intenta el cuerpo es adaptarse a la situación que estamos viviendo constantemente. Eso no lo comprendemos, basado a la cultura, a todo lo que se difunde normalmente, pues no podemos alcanzar a ver todo lo que nuestro cuerpo hace todo el tiempo, adaptándose a las situaciones que tenemos enfrente en todo momento. Al final, la enfermedad es una adaptación. El concepto entonces de enfermedad se nos ha explicado mal. Es decir, ¿la enfermedad en realidad es un síntoma que protege de algo más doloroso? La enfermedad aparece como adaptación. Lo que está buscando el cuerpo es darte, o la mente, a través de los órganos, poner a condiciones a todo el cuerpo de la situación en la que estás viviendo. Por ejemplo, si sube la presión, pues hay un miedo a perder el control. Si sube el azúcar, es que se requiere quizá correr o atacar. Por eso te ponía el ejemplo claro de cuando estamos en peligro, todos nuestros signos vitales se van a elevar. Imagínate un asaltante, ¿no? En acción con otra persona, pues la persona que está siendo víctima, pues le van a subir todos sus signos vitales en ese momento. Lo que no comprendemos las personas, o nos cuesta trabajo comprender, aunque es un ejemplo muy exacto de lo que sucede con el cuerpo, es que hay muchas personas que viven cotidianamente con el asaltante. O sea, el asaltante puede ser el Hacienda, el banco que te quiere quitar tu casa, tu compañero de trabajo que no te quiere y te hace la vida imposible, tu jefe, tu pareja. Vivimos con el asaltante y a eso le llamamos enfermedades crónicas. Y entonces la enfermedad te obliga a parar cuando tú no sabes hacerlo emocionalmente. Es decir, la enfermedad es algo que ayuda a que puedas superar eso que estás diciendo, que estamos siempre conteniendo a esos asaltantes diarios que tenemos en nuestra vida. Sí, de alguna manera es una ayuda, pero biológica. A pesar de que se alteran los órganos, quizá esa alteración no acaba resolviendo el conflicto, porque el conflicto deriva de la percepción. La percepción que nosotros le damos a cada evento puede derivar de eso, que hay una alteración biológica o no. Si nosotros estamos a punto de divorciarnos, estamos felices, hacemos fiesta y me siento liberado, pues obligadamente derivado de eso no va a haber enfermedad, porque hay felicidad. Sin embargo, si yo estoy a punto de divorciarme, tengo un hijo enfermo de asma y me voy a quedar sin dinero, yo mismo no tengo para comer, pues esa es una alerta para mi percepción, para mi inconsciente, se eleva psíquicamente, hay estrés, nuestra psique se altera y ahí es donde empieza a disparar soluciones que llamamos biológicas, porque al final no podemos solucionar los conflictos de manera psicológica. Cuando esto sucede, la alteración es biológica. Y lo que intenta el cerebro, aunque sea de manera inconsciente, es ayudarnos. Yo lo decía hace un momento, si estás ante un asaltante te va a subir el azúcar, porque el azúcar nos va a dar energía para huir o defenderte o atacar. Entonces, al final, bueno, claro, si estás en un programa masculino, si estás en un programa femenino, quizá huyes o te paralizas, ¿no?
pero dependiendo también tu programa y cómo percibas la situación, es lo que va a derivar de ello. En biodesprogramación se dice muy habitualmente que tu cuerpo está expresando lo que tu boca calla. ¿Es literalmente así? ¿Lo que no expresamos se expresa a través de la enfermedad en nuestro cuerpo? Es más profundo que eso, porque hay muchas cosas que callamos si no nos enfermamos, si no estaríamos enfermos todos todo el tiempo. Es más bien el no sentirnos comprendidos y que no expresemos nuestro resentir de las situaciones que vivimos cotidianamente, que no saquemos esa tristeza, ese enojo, esa ira que muchas veces guardamos por cuestiones de cultura, por ser juzgados, por miedo, etcétera. Cuando tú no sacas ese resentir y a la vez no te sientes comprendido, es lo que llamamos, porque tú puedes expresar muchas cosas. Yo puedo decirte, es que murió mi papá y yo no me siento comprendido. Yo siento que esa tristeza la tengo que llevar y que me tiene que acompañar. Y a lo mejor tú me dices, es que sí te entiendo. Y yo por dentro decir, es que Alfredo no me entiende, porque Alfredo, su papá vive y no sabe lo que yo estoy sintiendo, esta tristeza que me está acompañando. Y eso, vivirlo hacia adentro, es lo que realmente acaba enfermando. El cuerpo lo que está invitando es a que tomemos decisiones y aceptemos la realidad tal cual es. Vivamos en el amor y también, derivado de ello, en felicidad. O sea, que seamos felices. Sin embargo, el cerebro procesa todo esto de una forma muy simbólica. En la biodesprogramación, todo lo que tiene que ver con el simbolismo que afecta al cerebro de una u otra manera es lo que de alguna manera dispara también todos los resortes que llamamos enfermedad. Es decir, hay que hablarle simbólicamente al cerebro para que pueda comprender y pueda soltar finalmente esto que nos abruma? Sí, mira, yo le digo a mis alumnos, les pongo un ejemplo muy sencillo. Les pongo el ejemplo de la película Titanic, tú la puedes ver, ves que muere el actor principal al final, puedes llorar. Después ves la película El Lobo de Wall Street, que es el mismo actor DiCaprio, y te das cuenta que está vivo. O sea, realmente te puedes dar cuenta que era una película, que está haciendo otro personaje totalmente distinto, y al día siguiente vuelves a ver Titanic y vuelves a llorar, como si en verdad este personaje hubiera muerto. Entonces, el cerebro no razona, el cerebro solamente siente a través de lo que percibimos, que está a través de los sentidos, la mirada, el gusto, el olfato, el oído. Totalmente son receptores de lo que está pasando y el cerebro percibe y lo que hace es que reacciona. Entonces, eso es lo que no comprendemos, pero ahora, ya cuando lo comprendemos, podemos usar eso simbólico a favor de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra psique. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con papá, o ahora mismo que ponía el ejemplo que papá murió y yo estoy triste, probablemente puedo cerrar los ojos, imaginar que estoy enfrente de él, abrazarlo, decirle que lo amo, que lo extraño, y después hacer un respiro profundo, darle inclusive un abrazo en este ejercicio, después hacer una respiración profunda, abrir los ojos, y yo estoy seguro que te vas a sentir mucho mejor, aunque esto sea solo un protocolo o un ejercicio con tu imaginación. O sea que tanto debemos de comprender que el cerebro actúa hacia alterando los órganos por lo que puede representar algo simbólicamente, como un perro, ¿no? Una pérdida de un perro que puede ser simbólico, un hijo, y puede derivar de eso un cáncer de testículo, a un cáncer de mama para una mujer. Pero también podemos usar esas cosas simbólicas representativas, imaginarias, ilusorias, a favor de nosotros para sanar, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la biodesprogramación. Proponemos la hipnosis, actos simbólicos para que la gente pueda recuperar su salud y funciona. O sea, no es algo que yo lo diga, funciona y la gente recupera sobre todo. A ver, nosotros no trabajamos por la salud física, trabajamos por la salud emocional. Derivado de ella se va a manifestar en la salud física, ¿no? Y también yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hay dolores en lugares muy específicos, podemos irnos a la literatura del doctor Hammer. Por ejemplo, el dolor de cabeza, simbólicamente, como tú lo dices, Alfredo, puede haber una desvalorización intelectual, porque la cabeza eso representa, porque sirve para pensar. Y cuando la persona no se siente suficientemente inteligente, va a irrigar muchísima sangre al cerebro y lo va a inflamar, y eso es lo que llamamos migrañas o dolores de cabeza.
pero también cuando son dolores muy localizados y muy fuertes, podemos encontrar no solo en esta parte simbólica y el funcionamiento del cerebro, sino también en el árbol transgeneracional. Podemos encontrar personas que se han caído y que se han golpeado la cabeza y probablemente han muerto, o personas que sienten un dolor en un lugar muy específico. Te puedo dar ejemplos si me lo pides, en donde sienten un agujero en el cuerpo, y cuando vamos a ver el árbol transgeneracional, nosotros hemos podido descubrir que vamos a encontrar una persona que a lo mejor le hicieron un daño físico en esa parte, y que puede ser el abuelo, la abuela, la bisabuela, y el nieto siente esa sensación como si a él le hubieran hecho daño ahí, aunque no tenga nada. Entonces el cerebro es muy simbólico, pero también hay que irnos a la parte física real en la historia. Hablaremos de esto más avanzados en nuestra conversación en cuanto a la relación que hay de determinadas emociones y órganos o lugares en el cuerpo que pueden verse afectados. Lo que quería comentarte ahora es que, en base a lo que me dices, podemos todos comprobar que la sociedad, lo que nos rodea, lo cotidiano, no abunda en que podamos expresarnos debidamente, todo lo contrario. Muchas veces no lloramos lo suficiente lo que deberíamos llorar, nos ahogan las circunstancias, en fin, todo lo que nos rodea nos achica y no permite expresar este único cuerpo que está armado de pensamientos, pero que también de emociones. ¿Le falta algo a nuestra sociedad que no permite reconocer que somos seres básicamente emocionales? Claro, nos falta dejar de creer tantas cosas que muchas veces inclusive damos por hecho y que ni siquiera hemos visto, como que si la Tierra es redonda y no la hemos visto, al menos en vivo. Muchos de nosotros sí podemos meter las manos al fuego que sí es redonda. Y yo no digo que sea plana, ¿no? Pero igual puede ser, no la he visto. Y así como eso, hay muchos ejemplos de cosas que damos por hecho, creencias. Muchas de ellas vienen de las religiones, vienen de la cultura en general, social, de la cultura familiar, de la educación. El problema es que esas cosas que nos han dicho las damos por hecho, ¿no? Es como si nos vendieran una ciudad y la pagáramos sin que nos dieran papeles de la ciudad en donde nos acreditara como propietarios de ese territorio. Así nosotros compramos historias sin ser conscientes si son reales o no. Yo creo que la salud, yo tengo una frase que dice, el amor incondicional, bueno, no existe otro tipo de amor más que el incondicional, pero el amor como base fundamental de la salud. Y en este punto del amor, yo soy muy enfático en vivir con desapego. Ese desapego total donde sabes que todo es perfecto, que todo funciona porque sí, que hay una razón y que detrás de todo hay aprendizaje. No quiere decir que no sientas, no quiere decir que no tengas carácter, no quiere decir que no reacciones ante situaciones, pero pasado el tiempo y meditándolo lo más pronto posible, comprender que todo sucede por algo, y no es que nos sucedan cosas malas, sino se acomodan cosas para que el universo, el árbol transgeneracional, lo que está buscando es un equilibrio. Y lo que nos sucede realmente es que en la búsqueda de ese equilibrio se repiten experiencias, se repiten situaciones que si no las vemos con el ojo adecuado, lo que acabamos es juzgándolas en vez de aprender de ellas, y acabamos tanto nosotros repitiéndolas porque el juicio condena la repetición, y heredando ese conflicto a nuestras generaciones venideras, que también les vamos a dejar que como si fuera un encargo para que ellos puedan solucionar ese conflicto. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas, muchas veces nos relacionamos la mayoría desde las heridas que no hemos solucionado. Y lo que hace eso son relaciones kármicas, no son relaciones de alma. Y eso hace los conflictos también no vistos de la manera correcta, que vengamos repitiendo situaciones y relaciones que aparentemente no las queremos, pero pareciera como una maldición que aparece una y otra vez. Y creemos que no tenemos control de eso, pero realmente es que sí tenemos control de eso. La vida es la forma que tiene nuestra alma de proyectarse. Yo digo que nuestra alma siempre está proyectándose en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que percibimos. Sí, y lo que tenemos que trabajar es en eso, en esa percepción, pero primero hay que sanar el alma.
Has hablado de transgeneracional varias veces y también nos han explicado que lo que se hereda es a través de la genética, aunque recientemente también se formula la epigenética, en la que no quiero entrar mucho porque tenemos muchas cosas de las que hablar y no quiero tampoco diluirlo. Repetimos una enfermedad que ya existió en nuestra familia, no precisamente a través de la genética, sino de lo que se transmite en el ADN, que durante mucho tiempo gran parte de eso que se veía se decía que era basura, que no había ni que estudiarlo. Es decir, el ADN nos transmite algo mucho más importante que potenciales de enfermedad de nuestra familia, nos transmite cosas que realmente se ocurren más allá de la enfermedad en nuestras vidas y que podemos transmitir a las próximas generaciones, como dices. Claro, pero no es que se transmita la enfermedad, Alfredo, es mucho más simple de lo que creemos, ¿eh? Yo digo que hemos estado tan obsesionados por estudiar de manera profunda, por ejemplo, la célula, ¿no? Para entender la enfermedad y nos hemos olvidado del cerebro, que es el que controla todo el cuerpo. O sea, nos hemos encerrado en buscar, obsesionado en cosas quizá que no son tan importantes y por obsesionarnos y ser tan, no sé, quiero decirlo de una manera clara, sí, tan obsesivos en que tiene que ser algo tan raro, tan inexplicable, porque creemos que es difícil, que tiene que ser complejo y que tiene que haber una explicación detrás de eso complejo. Y no es así, es mucho más fácil de lo que comprendemos. La enfermedad o de lo que creemos, la enfermedad no se hereda como tal. Lo que se hereda es la forma de ser, las creencias, la forma de percibir. Te pongo un ejemplo claro. Una madre que se casa con un padre que es violento, es bebedor y tienen 3 hijas. La madre presenta una alteración en la mama, va al hospital y le dicen, ya saben que tiene una enfermedad grave en la mama y pues si la enfermedad se heredara, las 3 mujeres que han tenido como pareja heredarían la enfermedad de la madre y esto no sucede así. Lo que sucede es que quizá 2 de las 3 mujeres que tuvo como hijas, deciden casarse con un hombre igual que el padre, quizá violento, quizá bebedor, y también reciben agresiones y se sienten desprotegidas igual que la madre. Entonces va a derivar eso una alteración en un tejido de protección, que es la mama y que tiene relación con los hijos o mi propia protección. Ellas van a presentar el mismo síntoma que la madre. Y la hija que decide casarse con un hombre distinto, porque ella no resuena tanto con la madre, sino por genética, se parece más al padre y va a tomar decisiones más como el padre. Y probablemente ella no derive la misma enfermedad. Mi padre fue una persona de carácter fuerte. Yo siempre pongo ejemplos propios. Y yo también soy de carácter fuerte. Él tuvo gastritis toda la vida y a mí me acompañó la gastritis prácticamente toda mi vida. Hasta que no comprendí en aceptar las cosas, en no estar en contra de lo que me sucede, sino verlo como algo divino, inalterable, que solamente tengo que comprender más que querer cambiar, fue que yo dejé de tener gastritis. Entonces, no es que mi papá me heredó gastritis, sino mi papá era una persona de carácter fuerte, fue violento conmigo, yo me convertí en una persona con mucha ira, con mucha violencia, la reflejaba, me molestaba todo lo que me pasaba, que iba en contra de lo que yo creía que debería de pasar, y eso me generaba la misma gastritis que mi papá, porque vivía la vida igual que él. Pero cuando yo empiezo a hacer cambios en mi vida, y te repito, no quiere decir que no tengas carácter, no quiere decir que te dejes o que pienses que todo va a suceder. No, tienes que tener objetivos, acciones, tienes que tener cierto carácter, si no la gente va a pasar sobre ti. Pero no quiere decir que no aprendas de cada cosa y que no estés tomando decisiones, pero saber sobre todo que todo lo que nos pasa es perfecto y es para que aprendamos. Estás hablando de algo que puede resultar muy obvio, y muy sencillo, pero que realmente tiene todo un mecanismo biológico que se produce para llegar a sanar desde una gastritis hasta enfermedades muy graves. Esto ocurre a través de qué proceso, de un proceso de darse cuenta
Y también qué influye el perdón, porque estamos hablando de que cuando en la biodesprogramación darse cuenta es el disparador, de alguna manera es el que te facilita esta sanación. Pero el perdón, que se ha entendido también mal en cuanto a lo que significa en realidad, es el que verdaderamente sana lo que estaba enfermo. A ver, qué buena tu pregunta. A ver, sí, inicia con una toma de conciencia. Yo tengo una frase que dice: darse cuenta es la puerta a la inteligencia. Y es así. Lo principal es darse cuenta, porque si no te das cuenta que algo no está bien, no va a haber cambio. El darse cuenta es el disparador del cambio. Pero acabas de decir algo muy importante sobre el perdón. Es darme cuenta que no estoy viviendo la vida de la manera correcta y que puedo mejorar mi vida a través. Es que normalmente creemos que hay que cambiar afuera y realmente no funciona así. Hay que ver afuera para indagar hacia adentro y hacer cambios internos. Cuando nosotros hacemos esos cambios internos, lo vamos a reflejar afuera. Se van a reflejar de manera automática, ni siquiera hay que hacer esfuerzo. La gente cree que tenemos que cambiar la realidad, vive en el esfuerzo, vive en la lucha, y realmente cuando comprendes cómo funciona el universo, cómo nosotros vamos co-creando nuestra realidad, cómo vamos manifestando lo que pensamos, te das cuenta que no se trabaja hacia afuera. Afuera es el resultado de lo que hay adentro. Entonces es como si los controles estuvieran adentro. ¿Quieres que cambie afuera? Cámbialo adentro. Y ojo, cuando yo empecé a estudiar biodescodificación y le preguntaba a algunas personas que se dedicaban a esto, con las que yo empecé a estudiar, tenían una frase que decían, bueno, la pregunta obligada es lo mismo que tú me estás diciendo: ¿cómo sano? Y la respuesta obligada era: perdona, perdonando. Y nosotros con la biodesprogramación traemos una propuesta mucho más profunda. Yo le llamo la comprensión amorosa. La comprensión amorosa es una acción consciente, psicológica, personal, que prácticamente no estoy descubriendo el hilo negro ni nada, ni voy a hablar sobre un descubrimiento súper poderoso, es simplemente una forma distinta de verlo. Hablamos de empatía. Lo que hacemos es primero tratar de analizar por qué pasó lo que pasó, que ese es el punto importante, porque también cuando yo estudié biodescodificación me decían que era la pregunta obligada era: ¿para qué me sirve lo que viví? Pero yo creo que hay que buscar más profundos. Primero, ¿por qué viví lo que viví? Porque ahí es donde vamos a encontrar la empatía. Si alguien me hizo daño, tengo que comprender por qué me hizo daño, porque lo primero que pasa con el ser humano es que siente que lo que le hicieron es directamente en contra de él, porque él no era valioso, porque no lo querían, por X. Pero cuando tú ves más allá, ¿por qué esta persona me hizo lo que me hizo? Por ejemplo, te vas a dar cuenta que hay una historia detrás y que es una cadena en donde tú eres solamente un eslabón, en donde se ha venido cíclicamente repitiendo las vivencias una y otra vez. Y que si bien no puedes cambiar el pasado, lo que sí puedes hacer es cortar ese eslabón para que en un futuro no se repita más. Después de entender el por qué, o de comprender, mejor dicho, el por qué nos sucedió eso, podemos empezar ahora sí a preguntarnos ¿para qué? Y aquí es donde yo entro en esta parte, en donde yo puedo comprender. Te pongo un ejemplo: una persona que fue golpeada por su papá a partir de los 10 años y que en vez de darle abrazos, amor, a partir de los 10 empezó a ser violento con él. Y cuando analizamos la historia del padre, comprendemos que él tiene un evento violento íntimo a los 10 años y que lo que buscaba el padre inconscientemente quizá era alejar con los golpes a su hijo para no repetir el mismo acto que hicieron con él. Entonces ahí acabas comprendiendo que el padre, si bien no justificando la acción violenta, pero acabas comprendiendo que el padre no tuvo herramientas para gestionar esa violencia íntima que vivió, y que la tradujo en violencia para ti, que es otro tipo de violencia. A lo mejor no lo hizo íntimamente, lo hizo físicamente, con golpes, etcétera. Pero ves que no tuvo herramientas, y todavía añadiéndole el contenido de que no había internet, que no había videos como nosotros los tenemos, donde podemos accesar a una hipnosis, a información para sanar. No existía eso. Ir al psicólogo era de locos, ir al psiquiatra peor. Lo único que podrían llegar a tener acceso eran a libros, y no todos.
Y no se trata de justificar la violencia, es tratar de comprender la herida de mi padre que no pudo sanar y que de alguna manera la sembró en mí. Pero a ver, si yo ya veo que eso sucedió y que no lo puedo cambiar, lo único que me queda es transformarlo hacia adelante, ver qué puedo hacer yo mejor para mis hijos, ver qué puedo transformar esa información hacia positivo aprendiendo de lo que viví. Entonces yo hago una pregunta en una tercera fase. Ya dije, la primera es por qué viví lo que viví, para qué viví lo que viví, qué oportunidad se abre en mi vida, qué oportunidad se abre en mi vida de aquí en adelante. Y ahí es donde empieza el aprendizaje, porque pasas del victimismo al aprendiz. Y ojo, yo tengo una frase que dice, las personas exitosas, sin problemas, no existen, realmente no existen. Lo que existen, o lo que vemos a través de esas personas exitosas, son personas que han visto los problemas con el ojo correcto. Porque un problema, igual que todas las acciones en nuestras vidas y todas las vivencias, tienen dos polos, uno positivo, uno negativo. Y tú decides de cuál te agarras. Cuando tú te agarras del positivo y decides verlo con la mirada correcta, vas a encontrar soluciones que en vez de deprimirte, tumbarte, derrotarte, te van a impulsar. Y todos los eventos tienen estas dos oportunidades. Ojo, el que decide de cuál se agarra eres tú. Entonces sí hay que tener un nivel de conciencia activo, alto, siempre pensando en estar mejor, con objetivos y siempre pensando en superar lo que nos sucede. Acuérdense que al final lo que nos lleva a ser lo que queremos ser es el camino, con sus tropiezos, sus espinas, pero todo lo que vivamos lo vamos a necesitar cuando lleguemos ahí arriba, porque necesitamos ser fuertes. Entonces, repito, no nos suceden cosas malas, se acomodan cosas. Desde hace más de 40 años comencé a estudiar los escritos sagrados de la historia de la humanidad, las culturas sagradas de la historia de la humanidad y aquellos lugares donde la humanidad guarda sus claves de magia. He viajado a los lugares y me he encontrado con las personas sagradas de cada uno de esos lugares que he tenido el honor de que me reciban y que también me enseñen lo que yo había aprendido en sus escritos estando con ellos. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano, realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos aquí, en Mindalia Comunidad. Tú puedes sentir que algo sucedió malo, pero se está acomodando para que tú lo comprendas y lo puedas trascender. La biodesprogramación es una inmersión profunda en la vida tal cual, es una vivencia en profundidad de todo lo que de alguna manera se viene a experimentar aquí. Quería comentarte mi caso, no evidentemente para hacer una consulta privada, sino para que valides, Fernando, lo que te voy a decir, porque creo, para mí es muy importante y me marcó uno de los hitos que ha marcado mi vida. Recientemente viví un proceso demoledor en el que se me mantuve durante 2 años, apenas dormía 1 hora, estaba en una depresión ansiosa profunda y con ideas de suicidios recurrentes. Ahora hablaremos de eso también, en la que en última instancia me salvaba mi última célula que decía hazlo por mí, hazlo hoy, no hazlo por mí. La única célula que me quedaba sana en cuanto a consciente. Porque todo en mí me llevaba hacia el suicidio. Esto incluso me cambió y me alteró sentidos físicos que hoy aún conservo esas, de alguna manera, potencialidades, vamos a llamarlas así. Fue todo un sumergirme en algo muy profundo que me mantuvo atado a un pequeño hilo a la vida y aquí estoy contándolo. Pero esto tuvo que ver también lo que me sacó, lo que me atravesó, porque no se trataba de llegar a ningún lado, sino de atravesarlo conscientemente, me llevó a un punto en el que hoy puedo relatarlo. Pero en el transcurso, hablando del perdón, a mí me habían dicho, yo había leído, yo había conocido dentro de todo esto en el que estoy desde hace tantos años, que el perdón era definitivo y perdoné de todas las maneras, perdoné al revés, perdoné boca arriba, perdoné boca abajo, perdoné para adentro, perdoné para afuera, pero
cuando llegó el perdón, realmente mi cuerpo, mi espíritu, mi ser, supo exactamente dónde estaba el perdón, más allá de lo que yo podía pensar que era el perdón. Y fue ahí donde empecé a salir a través de pequeños pasos de darse cuenta de lo que llamaba epifanías. Esto sí, me doy cuenta de aquello, y empecé a hilar ese hilo tan enredado que estaba en mi vida. Y insisto, esto tiene que ver con la desprogramación. Yo hice una biodesprogramación a lo salvaje y en solitario, ¿o qué pasó ahí? Sí, claro, porque tomaste conciencia. Al final, la biodesprogramación es un nombre, ¿no? Y yo quiero aclarar algo. El fundamento lo tiene Hammer con las enfermedades. Lo que nosotros hemos podido agregar, por ejemplo, casos de quererse desvivir, casos de depresiones, adicciones, cosas que no había en la biodescodificación cuando yo empecé a estudiar. Y ahorita te contesto con mucho gusto. Y acabas de tocar un punto para mí esencial, que es el verdadero perdón es cuando te das cuenta que nada tienes que perdonar. Por eso yo hablo más allá del perdón, que en el perdón hay soberbia, hay enojo, hay ira, hay también ego, porque yo te tengo que perdonar a ti. ¿Por qué tengo que perdonarte? Si la vida, lo que sucede es perfecto y es derivado de las decisiones en conjunto de dos personas. Entonces no hay perdón, hay aprendizaje. Por eso yo hablo más de la comprensión. Y cuando hay comprensión hay amor. No hay juicio. En el perdón para mí hay juicio. Entonces, a ver, sí creo que entraste en un ciclo biológico memorizado. Sí creo que hay pérdidas repetitivas. Quizá te has tratado de mantener fuerte. En otras pérdidas has guardado esa tristeza. O sea, te voy a hablar de varios puntos importantes que yo veo aquí. Te has callado cosas, has guardado cosas. Y cuando llega una pérdida de algo que amas, que quieres, una traición, un abandono, cualquier tipo de cosas, pues reactiva todas esas en consecuencia, y lo que hace es que se intensifica muchísimo más. Añadido a eso, si también estás en un ciclo biológico memorizado de la pérdida de tu padre, que eso normalmente no se hace, el ser humano no analiza eso, y yo te invito que trates de buscar hacia atrás. Por ejemplo, si tienes 50 años, busca a los 25, por ejemplo. Si tienes 40, busca a los 20. Los ciclos son por 10 o por el doble, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de, no sé, 25, tendrías que irte a los 12 y medio de edad. Si estamos 12 y medio, te vas a los 6.25. O sea, te vas dividiendo a la mitad de la edad que tienes ahora. También, si tienes 52, lo tenemos que restarle 10, 42, 32, 22, 12. Lo que vas a encontrar ahí probablemente también que tuviste atrás una pérdida muy fuerte, como tu madre, tu padre, un abuelo, una abuela, un hijo. Y entonces, cíclicamente, con esta pérdida añadida, que seguramente activó tu depresión, la intensificó. Ojo, también hay que ver si no entraste tú en un ciclo biológico memorizado del embarazo, porque nosotros en la biodesprogramación proponemos el análisis. Primero tu vida personal, como lo acabamos de hacer ahora, buscar ciclos en tu propia vida. Después nos tenemos que ir al embarazo, ver si tu madre no pensó en interrumpir el embarazo en alguna etapa que coincida con tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, si tienes 50 años, a los 5 meses, o a los 2 y medio, que sería la mitad de 5. Porque si hubo esos deseos, fíjate bien cómo funciona el cerebro. Si tu madre, por dinero, y esta es una propuesta de nosotros, es algo que yo he podido descubrir a través de la consulta, lo he puesto en mis libros y ahora lo comparto. Si tu madre por dinero intentó interrumpir el embarazo porque no iba a tener dinero para darte comer, tú cuando te quedes sin dinero en la parte adulta, en la parte mayor, cuando te quedes sin dinero, tu mente va a activar el yo ya no debería estar aquí, me tengo que desvivir. Si tu madre, tu padre lo deja, la abandona estando embarazada y tu madre piensa voy a interrumpir el embarazo, que al final es un rechazo, ¿sí? Una traición, un rechazo. Cuando tú pierdas una pareja, tu mente va a activar la memoria de acabo de perder a mi pareja, yo vine a unir pareja y me tengo que desvivir, tengo que interrumpir mi proceso aquí. Entonces esas memorias se activan. Ahorita te voy a decir cómo sanarlas. Y también podemos irnos al árbol y buscar si una persona a tu edad, ahora,
Si tú tienes 50 años, por ejemplo, no habrá pensado, que yo he visto gente adulta que piensa o interrumpe su existencia, por no decir palabras prohibidas. Ya es que el internet está gruesísimo en eso. Entonces, si hay alguien en tu árbol que a la edad que tú tienes ahora interrumpió su existencia, tú y eres doble de esa persona por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, tú cuando entres a esa edad se va a activar la memoria de que tú ya no deberías de estar aquí. La forma de sanar es muy sencilla. Primera, hay que hacerle carta a todos los duelos. Bueno, te estoy hablando, hay muchas maneras, ¿no? Puede ser a través de hipnosis, a través de actos simbólicos, etcétera. A mí me gusta mucho este acto simbólico, que es el de las cartas, porque es muy sencillo. Todo el mundo tiene un papel y una mano, y un papel y una pluma en la mano. No necesita un terapeuta a un lado, un guía para que te introduzca a la hipnosis, etcétera. Tú lo puedes hacer. Haces una carta de duelo donde aceptas las pérdidas. Yo haría, si es muy intenso como tú lo viviste, una carta por cada pérdida importante en tu vida, ¿sí? Inclusive una carta por cada persona que viví. Claro que ahí va a haber lágrimas, va a haber sacar esa emoción, porque vas a entrar en catarsis, porque vas a conectar con esa emoción que no habías sacado. También haría una regresión al vientre materno, que en muchos videos, yo tengo uno, te lo ofrezco de corazón, que se llama Regresión al vientre materno Fernando Sánchez, donde inclusive empiezo en tu edad actual, y si tú vas a trabajar las traiciones, puedes ir trabajando cada traición que tuviste en tu vida, o cada pérdida amorosa, o cada pérdida económica, y te voy poniendo con las personas que perdiste en su momento, de tu edad actual hacia atrás. Y ya que estás en el vientre, lo que hago es cambiar cualquier emoción negativa por amor, y la intensifico, y luego te llevo a nacer de una manera adecuada, que es lo que buscábamos, que te decía, el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces podemos engañarlo a favor. ¿Qué hace el cerebro? Te hago nacer esperándote tu padre, esperándote tu madre, esperándote como hombre que eres, o mujer que fueras, si fuera su caso, y que todos están felices de que nazcas, contrario a lo que a lo mejor quizá pasó. Y en el árbol, a la persona que murió trágicamente, también le haría una carta. Después las quemaría. ¿Por qué las quemarías? Mira, mucha gente me ha cuestionado eso, porque creen que quemarlo es algo negativo. Y yo creo que lo que importa no es que las quemes, las diluyas en agua, las metas adentro de un globo con helio, o las amarres para que se vayan al cielo, o las metas en un buzón del vecino. O sea, el acto simbólico, lo que le da la fuerza es la intención, no la acción. Y todo el mundo está ahí, en la acción. Todo el mundo dice, es que si lo hago así, me va a ir así. Es que si hago esto, va a pasar esto. Lo que importa realmente, digo, al final, la acción es importante, pero lo que define el resultado es la intención, no la acción. Entonces, si tú quemas las cartas con una acción de terminar con esa tristeza, sin el afán de dolo, de odio o de algo negativo, no tiene, o puedes también quizá, diluirlas en agua, si tú así lo sientes. Es como una despedida amorosa, es como, digamos, te echaré de menos, pero voy a perderte en este momento, ¿no? Algo Sí, así. o las puedes enterrar en un árbol cerca de tu casa. Mira, yo hice un acto simbólico, sí, para todas aquellas personas que tienen falta de reconocimiento, que sienten que no son vistas o que no son reconocidas. Yo les voy a recomendar ahora un acto simbólico. Hay varios, pero uno de ellos es trabajar todos los embarazos interrumpidos en nuestro árbol transgeneracional. Y yo lo que hice, porque al final el protocolo tú lo puedes crear basado en tu nivel de conciencia y lo que para ti funcione. Yo me fui a la playa, hay una playa aquí cerca de Guadalajara donde yo vivo que se llama Puerto Vallarta, y recolecté un montón de plumas de piedras de mar. Las estuve aquí en mi escritorio algo de tiempo, pero al final las acomodé por tamaño. Decidí que cada tamaño correspondía a meses de embarazo, y le puse nombre a cada piedra. Entonces la más chiquita quizá era un mes de embarazo, la más grande hasta llegar a la mejor a niños que se perdieron a los 9 meses, la piedra más grande. Y les puse nombre, lo reconocí y les dije que pues quizá no era su momento para estar aquí, pero que yo iba a honrar con mi vida su interrupción, por no decir una palabra prohibida aquí en internet. Entonces, ya que terminé, envolví eso
en una cajita con la hoja que yo había escrito y me fui a un parque que está aquí muy cerca de mi oficina y la enterré abajo de un árbol. Casualmente estaba el arreglando del parque y la tierra estaba removida, pero pues todo se acomoda, ahí lo dejé y listo. Y impresionantemente empiezas a trabajar el reconocimiento. Vuelvo a lo mismo, trabajas hacia adentro, no se hace un trabajo hacia afuera, no se busca el reconocimiento exterior, se arregla el reconocimiento adentro. Realmente no solamente es efectivo, es operativo, es absolutamente claro y sencillo, sino que incluso es hermoso, porque le da un valor a la vida, a la intención que tiene la vida que nos soporta, mucho más allá de todo lo que nos hayan podido contar. Es hermosísimo lo que estás diciendo, Fernando. Sí, yo te voy a decir algo, Alfredo, de corazón. Digo, no nos conocemos en persona, hemos tenido varias entrevistas de corazón. Yo te digo que cuando uno se siente mal, lo que busca uno es aislarse. Y el aislarse tiene su sentido biológico, porque si tú al vivir, al estar expandido hacia afuera, eso ha representado obtener cosas, que es lo que motiva a vivir, lograr, obtener, soñar y manifestar, eso te va a expandir. Pero cuando eso se convierte de repente en una pérdida, la solución que encuentra el cerebro es dejar de expandirte, dejar de salir, dejar de proyectarte y encerrarte. El encerrarte, lo que está buscando nuestro cerebro es, si yo ya no vivo, ya no pierdo. Pero tenemos que ser conscientes de que el encerrarse en sí mismo es una pérdida, porque estás dejando de vivir. Entonces, lo que hay que hacer es siempre moverse, estar en movimiento. Lo primero es quizá ir a caminar, ir a correr. Yo cuando he estado así, medio movido, como bajoneado, lo primero que hago es ir al parque a caminar, es moverse, es ir en sentido contrario. Y entiendo que puede ser fácil decirlo, pero cuando uno está en depresión, yo lo he estado una vez en mi vida y es fuertísimo y no ves la luz. Pero yo recuerdo un tío me llevó aquí a un parque, es un cerro y una montaña, y me hizo bajar y subirla. Y yo cuando subí sonreí y me di cuenta que había que salir de ahí, y era salir del cuarto, salir de la recámara. Y otra, pues que hay amigos, y yo quiero que me consideres como tu amigo, para cuando te sientas así, puedes con mucho gusto echarme una llamada, mandarme un WhatsApp y contar conmigo. Y te voy a decir, yo nunca le doy seguimiento a mis consultas, o sea, me refiero a esto. Cuando doy una consulta de colon, yo le digo en la consulta a la persona cuál es la emoción que está activando la colitis, que es la traición. Y le puedo llevar a ver todas sus traiciones. Podemos ver traiciones en el embarazo, en el árbol y en toda su vida. Y entonces yo le voy a dejar esa información. Si tú sigues viendo que la gente, o pensando que la gente te traiciona, va a haber colitis. Y puede haber hasta un tema fuerte de colon. Pero cuando tú te das cuenta que las personas se reúnen, se juntan para mostrarse cosas, no hay traición, hay vivencias y aprendizaje. En fin, la gente se va con esa información. No necesitas darle otra consulta, porque otra consulta sería decirle lo mismo. Entonces, no hay como un seguimiento que yo te esté hablando para decirte cómo sigues, porque ya la información, lo que tú hagas con ella es decisión tuya. Pero cuando hay depresiones, Alfredo, yo sí he dado seguimiento y estoy muy en contacto con la persona, y lo que hago es, ya hiciste la carta, no porque yo me sienta responsable de salvarla, ni nada, eso es ego. La persona es solamente responsable de salir de ahí. Pero sí, trato de irla acompañando. Ahora, ¿cómo te sientes? Ahora puedes hacer esto. Y ahora haz esto. ¿Y qué es lo que te duele? Y ir identificando y reparando. Porque quizá en la depresión no es una sesión ni una situación. Puede haber un cúmulo de situaciones que te están llevando ahí. Como te digo, el yacente, o este síndrome del fantasma de alguien muerto trágicamente en el árbol, o un aborto, o también temas tuyos vividos en tu vida, ¿no? Es muy importante lo que dices, ese acompañamiento para tantas personas que pasan por algo que muchas no comprenden, porque entendemos mal la depresión, creemos que es una bajada de ánimo y en realidad es algo tremendamente poderoso en la vida que nos hace tomar decisiones muy, muy desacertadas. En todo caso, a mí también en su momento, por puro aprendizaje, puro instinto a lo salvaje,
porque me negué a tomar cualquier tipo de medicamento también para mantenerme lúcido en el camino, lo que me sacó de alguna manera, de forma rotunda, pero paso a paso, nunca mejor dicho, literalmente dicho, fue el movimiento. Andar descalzo, salir a la naturaleza, integrarme en lo que me rodeaba, respirar, 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 y sobre todo todos los días al levantarme demolido por una noche de insomnio absoluto, hacer mi cama y no volver a la cama hasta la noche siguiente y mantenerme en ese estatus firme, porque era lo que me salvaba en cada momento. Y por supuesto un máster a lo salvaje también de respiración, días enteros en el suelo respirando, respirando, porque era lo único que podía hacer para salvarme. Hablemos de adicciones. Te quiero decir algo, Alfredo, si me permites. Sí, claro. Yo creo que todo lo que son los oficios acaban siendo reparaciones de la vida del árbol en nuestros ancestros, también del embarazo, de nuestra etapa Zen, que yo le llamo concepción, embarazo y nacimiento, y de nuestra propia vida. Yo creo que tú te dedicas a esto, tú has logrado y has manifestado todo esto que es Mindalia, y yo creo que viene a raíz de esta historia, que yo creo que tu inconsciente sabía que era sensible a eso y que hay personas en tu árbol. Estoy seguro que si indagamos, Alfredo, vamos a encontrar personas que quizá interrumpieron su vida y que por esa memoria tú hoy estás repitiendo esta noche y día de oscuridad, esta tristeza y depresión. Pero también es esa historia la que te ha llevado a crear este canal, que te ha llevado a ayudar, pues, ¿qué te digo?, a miles y miles y miles de personas a través de lo que compartes. Pues muchas gracias. Cada uno recorremos el camino que nos es asignado y lo hacemos con las herramientas que tenemos en cada momento. Al menos es lo que pienso de mi vida y pienso darle el valor que merece y besar el suelo que piso como cada día que me da la oportunidad de hacerlo. Hablaba de adicciones. Empezaba hablando de ti, Fernando, y de tu instituto en cuanto a que eres un innovador a nivel mundial en la desprogramación de adicciones y también de otros eventos traumáticos en la vida de muchas personas. Hablemos de eso, de adicciones. También existe la biodesprogramación para accidentes, para adicciones, para cuestiones que muchas veces creemos que no tienen nada que ver con lo que de alguna manera nos da o nos quita la salud. Sí, mira, por ejemplo, y te hablo a través de mi propia experiencia, es que mira, al final yo no soy un investigador como tal, oficial, ni me puedo jactar de eso, pero la propia consulta, los propios eventos que yo he hecho, donde he podido platicar con personas, acabas encontrando tendencias de cómo funciona el cerebro humano y cómo acabamos manifestando. Entonces, si bien no soy un investigador, sí descubres cosas de manera automática. Y no solo eso, las descubres y puedes irlas comprobando con otra consulta y con otra consulta. Sí, los accidentes, por ejemplo, son cosas que podemos vivir cotidianamente, pero que representan muchas cosas simbólicamente. Yo le llamo extensiones del alma, tanto las cosas materiales que tenemos alrededor como lo que nos sucede. Por ejemplo, personas que tienen problemas con la pareja y constantemente sufren accidentes del lado derecho de su carro, por ejemplo, y siempre es un carro que las empuja hacia otro, ¿no? Y cuando te das cuenta están viviendo situaciones donde el marido o la pareja, que la pareja puede ser el trabajo o alguien que vive contigo, las está empujando o obligando a tomar una decisión que no quieren tomar. Cuando tienen accidentes por atrás es igual, alguien que las empuja a querer tomar una decisión que no quieren. Cuando chocan por delante, o sea, te estoy hablando de situaciones repetidas, no tanto de un evento aislado. Ya cuando se repiten una, dos veces, tres veces, ya podemos hablar de que el inconsciente se está manifestando. Si alguien choca contra algo que lo detiene en el vehículo, por ejemplo, podríamos buscar y vamos a encontrar que estoy sintiendo que alguien me detiene en mi proceso. Igual las caídas, por ejemplo, yo te puedo decir que así como hablamos de ciclos biológicos memorizados de pérdidas y depresiones, podemos hablar de que las caídas de tensión, de sentón, donde las personas se lastiman el coxis, vamos a encontrar a esas mismas edades o divididos por ciclos, ataques íntimos, ¿sí?, en el árbol transgeneracional.
Por ejemplo, si a los 18 yo me caigo, me lastimo de el coxis de sentón, probablemente alguien en el árbol a los 18, a los 9 años puede haber recibido un ataque físico. Entonces, los accidentes también hablan mucho de nuestro estado emocional. Ahora, no es el accidente como tal, sino lo que te lastimes en el accidente. Ese es lo que nos va a dar el simbolismo y el reflejo de lo que ha vivido el árbol, de lo que ha vivido mi madre en el embarazo y lo que he vivido yo. Vamos a terminar, son los últimos minutos. Es muy emocionante hablar contigo, estaría mucho más tiempo y espero volver a encontrarme contigo en una próxima. Lo quieras, Alfredo, con mucho gusto. Pero vamos a intentar, como decíamos también al principio, relacionar emociones con el órgano que se afecta. Hay una relación directa entre la emoción y el órgano afectado o el lugar del cuerpo afectado según la biodesprogramación. ¿Qué síntoma físico o qué sintomatología tiene que ver con la rabia contenida o la tristeza profunda o el miedo, por ejemplo? A ver, es que al final todo se relaciona y va en contra del amor, que es lo que estamos hablando de un inicio, pero cuando hay rabia contenida, pues hay personas que han ejercido o sobrepasado su autoridad con otra persona. Entonces, cuando no sabemos gestionar esa ira, esa rabia, por ejemplo, un padre violento, un abuelo violento o alguien que nos hace daño, normalmente tendemos a defendernos y o te defiendes y te haces violento ante un mundo que está lleno de eso, o no sobrevives. Entonces vas guardando esa ira. Yo te puedo decir que yo he estado ahí muchísimo, pero a ver, ¿y por qué te digo que es lo mismo? Porque si hay ira, detrás de una persona que tiene ira, hay miedo. Una persona que manifiesta su ira, yo te puedo decir que he estado muchísimas veces en ese punto y cuando me enojo llego a caer ahí, pero detrás de eso hay miedo, miedo a fallar, miedo a equivocarse, hay miedo a que abusen de ti las personas, que siempre estén viendo cómo, no sé, aprovecharse, etcétera. Pero hay miedo y hay que reconocerlo y ser consciente de ello. A ver, pero ojo, hay que canalizarlo. Yo, por ejemplo, he hecho trabajos en donde he escrito cartas a todas las personas que me han hecho daño desde los 3 años hasta la edad actual. Y eso hizo que mi ira contenida disminuyera muchísimo, porque yo era una persona que todo el tiempo vivía enojada, que todo el tiempo se bajaba del carro a pelear con otras personas, con otros coches, porque me ganaban el estacionamiento, etcétera. Y yo creo que ese ejercicio que lo hice hace varios años me sirvió porque saqué toda mi ira a través de escribir. Y repito, fue de lo que recordaba de los 3 años a los 29 que tenía en ese momento y escribí 60 páginas, casi un libro, y yo salí de ahí sintiendo que literal volaba, que no pesaba nada, es como si me hubieran quitado un puño de ladrillos que traía cargando. Fue muy liberador, muy sanador, y hoy por hoy creo que ahí fue mi despertar espiritual que me tiene aquí. Cuando hay en nuestra vida partes de ella que no podemos digerir, hay millones de personas que no digieren cosas. Yo estoy pasando precisamente un trance ahora mismo de algo que no puedo digerir y se me ha producido una sintomatología de tos continua que no puedo de alguna manera terminar de sanar, aunque no tomo ningún medicamento, pero me cuido bastante. No puedo digerir esta situación, pero tampoco puedo tragarla. Hay gente que no puede digerir cosas, que no puede tragar situaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué sintomatología? ¿Qué ocurre en nuestras vidas cuando no podemos digerir algo, no podemos tragar algo que la realidad nos obliga? No es tanto tragar. Mira, yo he tenido personas que he dado consulta que tienen tos durante 3 años, 4 años. Y normalmente, fíjate bien, para la biodesprogramación es bien importante cuándo empiezas con la tos. La tos, al final, es el ladrido del perro. O sea, un perro cuando se siente atacado ladra. Para los seres humanos, la tos es como el ladrido. Es como manifestar que estoy molesto y que me siento atacado. Esa es la palabra. Pero a ver, un perro se siente atacado y se defiende ladrando. Un ser humano, la mayoría, nos sentimos atacados y nos callamos. Entonces tú debes de buscar qué situación. Y acuérdate una cosa, Alfredo, síntoma activo, estrés activo. ¿Qué situación estoy viviendo que me siento constantemente, o sea, si ya tienes rato con la tos, me siento constantemente atacado?
y me he quedado callado. Yo lo que te recomiendo es cuando lo identifiques y sepas cuál es la situación, sea hacienda, negocio, persona, situación, lo que sea, cierres los ojos y empieces a hablar simbólicamente con esa persona, imaginariamente con esa situación, y empieces a sacar, a sacar lo que sientes, pero con que contestes una pregunta. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Es que tú me haces sentir así. Y ahí es donde está el resentir. Vuelve la tos, vuelves a decirlo. Mira, yo tuve una familiar que tenía mucha tos y acababa de morir otro familiar de ella, y la familia, como ella decidió no ir al velorio, la familia empezó a atacarla, porque no había ido, era su hermano. Y ella empezó con tos y tenía 4 o 5 semanas con tos, ya estaba casi en etapa de neumonía, y yo hablé con ella y le dije, a ver, identifiquemos qué es lo que te molesta, en dónde te sientes atacado, lo identificamos, empezó a hablar con cada miembro de la familia en la imaginación. Y ella liberó a tal grado que a los siguientes días la tos había disminuido un 80-90%. Bueno, es absolutamente asombroso. Mi última pregunta, Fernando. ¿Nuestra sanación en cada una de las etapas de nuestra vida comienza el día que decidimos responsabilizarnos emocionalmente? Sí, claro. Nuestra sanación empieza cuando nos damos cuenta de que venimos a ser felices, que cualquier cosa que nos distraiga de eso es una pérdida de tiempo, de que seamos conscientes que nosotros somos responsables de nuestra felicidad. Te voy a contar una anécdota, Alfredo, personal. Como yo te digo, casi siempre me pongo a mí de ejemplo para poder que las personas puedan espejearse a través de mi ejemplo o de lo que yo he vivido. Alguna vez yo gustaba mucho de ver películas los viernes con mis hijos, ¿no? Bueno, en esa época solamente tenía uno. Y recuerdo que yo disfrutaba mucho de sentármelo aquí en mis piernas viendo la película y él, adelante de él, una caja grande de palomitas. Y él lo que hacía es agarrar las palomas y me las daba hacia atrás para que yo las comiera. Ese evento tan simple, tan sencillo, acabé yo definiéndolo como el evento más feliz de toda la semana. Y lo repetí varios viernes y me di cuenta que cada viernes era mi momento feliz. Y después de eso me dije a mí mismo, me di cuenta que ese evento o ese día y ese momento lo decidía yo. Y ahí es donde me cayó el 20 de que la felicidad realmente depende de cada uno de nosotros y de que la felicidad es una decisión. Cuando nosotros fomentamos esos pequeños momentos en nuestra vida cotidiana, el lunes, no solo el viernes, el martes, el miércoles, quizá no ver películas, el lunes puedes encontrar otra cosa que te haga feliz. Cuando termine el mes te vas a dar cuenta que fuiste más feliz que otros meses porque buscaste esos momentos. Y eso es lo que yo creo, cuando comprendamos eso, que venimos a ser felices, vamos a ser mucho más sanos. Fernando Sánchez, muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer tenerte aquí en Mindalia y haber escuchado todo lo que has aportado a miles de personas que seguramente estarán como yo agradecidas a todo lo que esta conversación ha dado de sí. Un placer. Te mando un abrazo, hermano. Muchas gracias por el espacio. Que Dios te bendiga.